Le tocó sacarle un pedazo de jamón, o sea, de la España contemporánea, ¿cómo Sí. se dice? A toda. Y la peli. Pueden Oye, no, gritar. sí quedó largo. Sí. Maldita sea. Pero pera, parada, no me lo cuentes. No. Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu, y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única. Manu. ¿Tú crees en el destino? No. No me entiendes, no sé. No creo. ¿No? Entonces, ¿en qué crees? En mí. Ay, sí, pero ¿no crees que tú igual como que haces cosas que te llevan a un lugar que de pronto ya estaba predestinado? No lo sé. O sea, hay muchas coincidencias en la vida, ¿no? ¿Cómo que? Como, por ejemplo, tú como conociste a Chris, me parece que es muy coincidencial, ¿no? No, O sea, como que estaba escrito porque en algún punto se iban a conocer, sí o sí. ¿Sí? ¿No crees? Pues lo que pasa es que como nos conocimos con Cristian, Por eso. pues fue a través de amigos en común. Claro, pero ya te diste cuenta que eran muchos grupos en común y, o sea, como que en algún punto se iban a cruzar sus De pronto. caminos. Pero se van cerrando, o sea, yo creo que si nos hubiéramos quedado los dos en Colombia, nunca nos hubiéramos conocido. Claro, por eso, ¿Es por entonces el eso? destino existe. No sé. Eso es el destino. Pues sí, entonces sí creo en el destino. Porque es que hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es medio destino. Porque yo vi una película un día, que Bueno, ya vamos a decir el nombre. sí. Y se convirtió en una de mis favoritas. Lo sé. Y siempre hablaba de ella, pero yo no sabía que iba a terminar viviendo como en el mismo lugar de muchas cosas que como de pequeña había consumido, pero no sabía que iba a terminar acá, ¿sabes? Entonces yo creo que sí son decisiones, pero también son destino. Ok. Y la peli. Y entonces, pues, de la peli que estamos hablando es de verano de 1993. Que no vamos a hablar solo de la peli, vamos a hablar de Sí, la directora. de la directora. Pero entonces, como me encantó tanto la peli, un día empezamos a hablar de muchas cosas sobre la peli y resulta que la directora, la, Me la encanta directora, Cristian. pues nada, es como de estas directoras que son súper jóvenes, Sí. mega talentosas, que tienen como un cine con propósito y creo que eso como que nos llamó mucho la atención. Sí. Y el tema de hoy pues es Carla Simón. Carla Simón. Ujú, entonces, bravo. Y Carla Simón está Nuestra primera catarata, ¿te imaginas? Sí, No lo estamos todas- haciendo para acercarnos a Carla. a Carla. Ahora, es vecina. Claro, ¿Dónde vive? No busqué eso ahora. sí, Ella bueno, sigue no yendo creo a que Cali. salga, ¿no? Bueno, sí sería muy, muy Sí, no sirve. pero Pero vive acá, claro, o sea, vive en Cataluña, ¿no? sí. No en otro. Y eso es a lo Supongo. que voy, como con cosas así medio, bueno, no tan místicas, pero que sí digo, como, claro, a la final, cuando te empiezas a acercar como a este tipo de cine diferente, siendo latino, igual sí que tiene como, Una magia. sí, algo de misticismo, por decirlo Claro. así, que yo sí digo, como, wow, ¿sabes? O sea, al final uno termina como en muchos lugares donde nunca se imaginó por un Vivir. montón de razones, o Sí. sí, bueno, o circunstancias, o viviendo, viajando, haciendo como cualquier cosa. Y entonces a mí eso me parece como súper curioso, porque en verdad como que mm, tampoco me dio mucho por indagar de la peli, ¿sabes? Como lo que siempre hemos hablado, como que mi gustó forma de ver mucho. cine, sí, no es como igual también saberlo todo estéticamente o producción, terminología, estas cosas, sino más como lo que te hace sentir la película. Entonces ya como hablando de esto, pues con Manu, pues resulta que ya indagamos un montón y la vieja en verdad es muy pro. Es muy pro, tiene muy corta una carrera, o sea, como Sí. solo tiene 3 películas y unos como 5 cortos, Ujú. pero aún así es como yo creo que es una de las directoras más importantes de España. España, Mm. o sea, de la España contemporánea, ¿cómo Sí. se dice? Sí, sí, sí. Sí, 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 tal cual. O sea, tiene 39 años. Es muy joven. Es muy joven. Yo tengo 31. O Te sea, faltan 8 años. sí, pues es como cuando dicen como este futbolista tiene 20 años y ya es multimillonario, ¿sabes? Yo me siento un poco así cuando veo a alguien como cercano a mi edad que ya ha hecho tantas cosas, soy como, marica, y yo hasta ahora estoy haciendo eso. Ya, a Eso me ver, pasó con ella. ¿siempre hacemos biografía de alguien? ¿Es No, realmente no mucho, pero
es que es importante porque es su Sí. trilogía. O sea, lo importante es que en 2025 saca su última o sea, su última De película. esa serie. Ajá, Ujú. que es una trilogía que es Romería. Y esa va a terminar como con su trilogía de familia y recuerdos de infancia. Ujú. Entonces es importante su biografía porque se va a basar mucho de sus recuerdos pasados a películas, que es lo interesante. Bueno, que no se sabe, o sea, cuando tú ves eso no sabes que puede ser una autobiografía. ¿Una Sí, no. autobiografía? Sí, o sea, es como, no necesariamente, o sea, parece que fuese Pare- cualquier historia. Exactamente, Y no luego está cuando muy bien empiezas a contada. seguir el cine de ella, te das cuenta que todo está conectado y por eso es una serie. Ajá, pero Entonces, tú puedes empezar con Romería ujú, y después seguir, o sea, el orden sería verano de 1993, sí, Alcarrás, y Romería. romería. Pero si tú comienzas con Alcarrás no pasa nada, Sí, ¿no? Creo no, que no, no. no, no. Es como un poco Star Wars, que es como que es el orden en que las hicieron, pero también hay un orden como cronológico en que podrías entender mejor un poco todo. Ah, bueno, sí. Porque en romería entiendes el origen de los, Bueno, empezamos sí, por, de bueno, los padres. Pues hagámoslo a los Star Wars. Ah, o sea, verano. Es lo no, mismo. yo creo que sería primero romería, verano y Alcarrás. Ah, mierda, No, no. porque en cuanto a cronología, en Es verano cierto, ella es una niña. es cierto. Es que sí, te van contando como Sí, pasos, pero sí es etapas. verdad que en romería ya termina siendo adolescente. Sí. Entonces entiendes como el contexto de... Bueno, no, entonces empecemos con verano. ¿O quieres dejar tu película favorita al final? No, para el inicio, para el gancho. Para el gancho. El hook. Además que siento que es la más fuerte. Sí. O sea, verano de 1993 cuenta la historia de una niña que se le muere la mamá, una niña de 6 años Ujú, que vive en Barcelona, que se le muere la mamá, y es adoptada por su tío materno que vive en Lleida, si ujú, no estoy mal, sí. como en el campo, y Ujú, crece ahí. Y es muy duro porque es darte cuenta, pues es una niña huérfana porque ya, o sea, se muere la mamá y después te enteras de que el papá ya estaba muerto o también murió, bueno, sí. no me acuerdo muy bien. Y es la historia de la perspectiva de la muerte de la niña. O sea, no Ujú, solo es dura por cómo mostrar esta inocencia o cómo superas la muerte de tu madre y cómo ella aspira volver a ver. Y también, por otro lado, yo creo que lo hablamos de la parte de producción, ¿no? O sea, cómo tratar a un niño para que actúe tan bien, porque la niña, o sea, con 6 años actúa súper bien, se toma el papel. Hay una guía, no sé, una colaboración a, a cómo tratar eso con un como niño paralela. que actúa, que no ha pasado eso, para que entienda qué hacer Sí, y que se vea también en la película. sí, Y además, que esto, bueno, no, esto también interesa, al principio la mamá murió de SIDA, entonces esto era en los 90, donde sí. todavía seguía Eso. siendo muy, bueno, sí, sigue siendo muy tabú, Ujú, pues entonces te das cuenta del rechazo que le tenían a la niña o escenas en donde se raspaba y nadie quería tocarla, ¿no? Entonces, como claro, mucho por muy la fuerte. desinformación que había como en la época. Entonces Ujú. creo que sí hay escenas muy pesadas. Como que en general la niña ya está viviendo rechazo por muchas razones. O sea, igual la familia ya tenía una niña. Sí, Entonces creo que esto también hace muy difícil como esa transición y esa, sí, como esa integración a un nuevo núcleo familiar, a una nueva dinámica, como a un momento nuevo. Entonces, claro, o sea, de por sí ya es difícil, también es difícil porque la mamá murió, em, y creo que como que lo plantean un poco, bueno, no creo que sea la intención como central de ella, pero sí que es una niña un poco como diferente también al resto, o sea, no es como que sea difícil para ella como ser parte de porque sí, sino como que en verdad, no sé, eso es lo que yo hago análisis como ya también de ella y es como que también ella se siente un poco no parte de, ¿sabes? Me recuerdo mucho esta peli coreana de, ay, no me acuerdo, pero es súper famosa, que ella está en búsqueda también de sus padres adoptivos y vive en Canadá y regresa a Corea. Y claro, entonces es como esta búsqueda de estas personas que cuando tienen como este tipo de circunstancias, como que al final
sienten que algo falta. Y yo creo que eso se muestra mucho como la personalidad de la niña, ¿sabes? Como que pareciera también que es una niña más madura para su edad, como que tiene comportamientos que son como un poco más, sí, como no de un niño, ¿sabes? Que yo lo tomé como claro, también es como por este proceso De de, aceptación a la sí, de muerte o de cómo. aceptación, de estar en este nuevo vínculo, de no entender qué está pasando. Y creo que igual ella no entiende, o sea, como que en ese momento ya no es consciente de lo que representa una enfermedad de estas. em, no es consciente que también el rechazo viene por eso, obviamente, pues porque es una Exacto. niña. Entonces eso también creo que, no sé, yo Es muy sentía, triste. es muy triste, yo sentía que la niña actuaba muy bien. No os lo digo, o sea, actúan genial. O sea, pasa, sí, hasta la pequeñita también, pero yo la veía a ella y yo, hay una escena específica que se disfraza, o sea, como Que que se se disfraza como de la pintan mamá, ¿no? y sí, Se pone el y se ponen maquillaje. maquillajes, se ponen como estos cuellos así de Sí. plumas. Y yo, no sé, o sea, la niña parecía una mujer, ¿sabes? O sea, es Y cómo lo como, actúa ella, o sea, exactamente, como por la tú dices, actuación. cómo llegas, o sea, por eso digo, cómo llega una niña, o sea, cómo llegas aquí a dirigir Ujú, a una niña para que entienda ujú. eso. Sí, yo No no sé sé, si, o sea, no, sí. nunca has actuado, no sé si cómo Era como un liderar eso juego, me parece muy pero sí, creo fuerte, que lo transmitió demasiado. O sea, se notaba como esas, como esa chispa. sí, se convirtió en una mujer mayor de repente. Yo era como, wow, o sea, en verdad lo hace muy bien. Y lo que Manu dice es súper cierto, es muy dura porque a la final creo que sí que empatizas mucho como, eh, sí, con el sentir también de la familia en general, porque te das cuenta que son buenas personas, que ellos también están sufriendo rechazos, como, como es muy rural, es como un pueblo, pues también como que se dicen cosas, y creo que específicamente este tema, lo que tú decías, como del SIDA, VIH, que también lo tocan muy bien a raíz de la desinformación, lo tratan de una manera muy cruda. Entonces uno queda como, fue puta. Claro, la gente no te daba la mano, o la gente no, en esa época, bueno, ya todo, empiezas a atar caos como de, no sé, de Freddie Mercury, de todas estas cosas que pasaban, y es que en realidad era así, era como Exacto. rechazo absoluto. Y ya, y lo que yo siempre digo es como que es de mis pelis favoritas, porque, a ver, es cierto que es muy lenta. Sí, acá podemos sacar, es igual que con Liam Ramsey, ¿no? O sea, Sí, sí. a ver, es un, a mí es un cine que me gusta mucho, o sea, Ujú. porque a mí me encanta ese cine que hay silencios, pero que dicen más que, Sí, que mil palabras. que, que un guión bien estructurado. No, pero eso hace parte del guión, Sí, ¿no? Supongo que el silencio, sí, sí, sí. también tienes que escribir silencios. Es que, ¿sabes qué me di cuenta? O sea, tampoco es que hayan muchos silencios, es que ella no utiliza el recurso de la música, Ya, sí, eso que también uno me di está cuenta con muy Romería, acostumbrado, exacto, uno a está muy tenerla. acostumbrado no solo a tener música, llámese soundtrack, sino banda sonora. Exacto. Entonces, tú al menos estás acostumbrada a escuchar un piano de fondo, un violín, una melodía, un score hecho Acá nada. específica. Acá es realidad pura y dura, o sea, como si fuera un falso documental, Claro que un se siente muy dogma. natural. Exacto, Y tan así que utiliza actores naturales, exacto. actrices y actores naturales. Entonces, Todo cuando, se siente no sé, hay natural. escenas de llamadas por teléfono y es así como, sí, que Solo se la siente llamada, muy, sí. sí, se siente medio corto también, que creo que pues de allá proviene ella. Entonces, estos recursos le dan como más realidad, y creo que cuando uno está acostumbrado también a tantos estímulos y más Ujú. ahora, puede resultar un poco, Hago, sí, aburrido. aburrido, aburrido. Pero yo creo que Verano es vieja, 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 ya tiene unos, 2018, sí, o sea, ya creo. tiene unos añitos, ya va para 10. No, y que verano ganó la. Ah, no, fue el Carras. Ganó la No, esa Berlina. fue en Romería. No, Ay, mentira, estoy confundida. La tengo acá. no, Ganó el Oso de Oro, ¿cómo se llama? ¿El de Berlín? Berlinale. Ujú. Berlinale. Ganó el Oso de Oro por, ah, sí, Alcarrás, es cierto. Alcarraz, sí, 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 pero sí. esta también ganó algo, el Goya, Sí, o sea, una ganó el Goya, la el otra ganó el, ujú, 1993. sí. Porque creo que Romería no,
o sea, le fue bien en críticas, pero no ganó nada. Y sabes otra cosa que me acabo de acordar de 1993, perdón, que toman algo de la paternidad, o sea, de la familia, porque acuérdate que hay algo muy interesante y por eso hablamos más de la niña, es que el tío, como que ella entendió que todo el mundo que estaba en un lugar, por lo que tú decías que es un poco más madura, como que captó muy rápido que estaba en un nivel vulnerable y que le iban a hacer caso, como que Sí, todos le sentían lástima, entonces ella cogió como un papel protagónico, protagónico. protagónico, mientras que la mamá adoptiva la quería tratar real, o sea, como una mamá, entonces como Sí. que ves la crudeza de una mamá luchando con una hija que se la dieron, ¿no? Y que además es la que en verdad está todo el tiempo Está con todo ella, el tiempo porque el con ella. papá, típico papá que se va a trabajar todo el día, Sí. y en verdad la que la cría, No, pues, el papá también es súper sí, pero al consentidor. final claro, se vuelve como un facilitador para Sí. ella, porque era lo que tú dices, jugaba con esa emocionalidad un poco manipuladora, como típico, papá la consiente y me hace caso en todo, y mamá no. Entonces hay como un conflicto muy denso entre la mamá y ella, porque Porque pareciera como que se le quisieran, pero no, ella la quiere mucho, porque además ella es la que la exacto. defiende, o sea, deja de hablar con vecinos y todo Por estos por estos rechazos. rechazos, pero aún así hay como una confrontación que tú dices, qué duro, Sí, se podría querer sentir un ser, poco como madrastra malvada, pero no. pero cero es así. Pero sí, como Bueno, que, tienes que entenderlo para... claro, ella como que igual se percibe siempre esta hostilidad entre ellas dos hasta la escena final. No, más que, Sí, bueno, hay muchos, creo que dura la película con los ojos aguados. sí, es que es La densa. escena, bueno, después te vuelvo, después digo la escena que quiero, pero que justo habla de la niña, de lo difícil que sería dirigir, porque me acuerdo que estaba leyendo con una entrevista o escuché una entrevista de Carla Simón, porque ella trabaja con una productora, tampoco es una Sí, productora, siempre trabajan juntas. una productora famosa. Sí, y ella le dijo, y ella notó que la actriz, la niña que hace, es la actriz, estaba cogiendo también, como que sabía que era la protagonista, y estaba cogiendo como ese nivel, o sea, estaba tratando a todos. Así como De soy la reina. Sí, Qué cool. entonces, como que Carla, creo que fue Carla que dijo como en la entrevista, como, sí es muy difícil tener que hablarle y hacerle y Explicarle, explicarle, pero aterrizarla. ¿cómo hablas con alguien que tiene 6 años, tiene una mirada infantil de lo que lo rodea, de cómo se lo tratan, ¿no? Son como que te abre a... Sí, un poco diva. Claro, pero trataron eso con alguien de mi misma edad, pero lo difícil que es Sí, trabajar con niños sí, eso es lo que actores, dicen los con el directores. respeto de y tenerlo, porque todo lo que nos hemos enterado. Sí, no, y Y aquí que yo lo más respeto difícil de mucho. trabajar es con niños y con mascotas. Oh, Sí, no soy sí, mascota. sí, o sea, es como, es lo más difícil. Y sí, entonces, retomando el punto era que es una película muy lenta, precisamente como por este uso de estos recursos, pero pasan muchas cosas. O sea, siento que hay muchos como, sí, ¿Estímulos? hooks, no, estímulos no, ya, como de la historia como tal, que sí que me mantuvieron toda la peli como súper atenta. Creo que un poco estas partes tristes obviamente te enganchan un montón, pero en general es como que tú siempre estás atento como a que pase algo, ¿sabes? Como en mi caso no sabía si era bueno o malo, pero sí como que estaba esperando a que hubiese un cierre, a que algo cambiara, a que se empezara a llevar bien con la mamá, Ya. a que quizás pasara algo como, no sé, con los vecinos, ¿sabes? Como que uno siempre, no sé, a veces asocio mucho como lo rural a lo hostil, mal pensado obviamente, entonces yo era como, marica, en algún momento va a pasar algo y van a llegar a la casa y van a hacer algo. Claro, pero porque estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Sí, Exactamente, siento que exactamente. en lo real Entonces, no. claro, pero igual siento que lo sientas está bien porque sí que la película está generando algo, o sea, como que sí hay una tensión que te está haciendo esperar algo. Y, o sea, sinceramente sí es muy lenta y creo que no es como la clase de película que sabes que le puedes recomendar a todo el mundo No, porque cualquier persona no le da la oportunidad y ya está, no la ve. no. Mm, y a mí lo que me pasó fue eso, como que llegué a la escena final y en esa escena lloré porque me pareció como súper bien lograda, Claro, ¿sabes? O sea,
la escena final es cero dramática, no pasa algo grande, no hay como un clímax, todo súper plano, Bueno, pero pues con mucho sentido. toda la película es muy plana. Sí, 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 es Y como... creo que es algo de ella. Ujú, O sea, sí, creo que o sea, creo que lo que lo más la critican es eso. O sea, lo que lo alaban y critican al mismo sí. tiempo es eso, que todo, O que sea, lo no tiene lindo que es como pasar como algo extraordinario para que es sea como extraordinario, en verdad. realismo, Mm. muy realista. Dicen realismo mágico, le dicen Sí, a pues ella. porque esa es mi escena favorita, que es cuando la niña habla, como que se imagina a la mamá, Ujú, que yo ya me derrumbé, sí, y hay como esa muchas escenas conversación, así como como en el surrealismo, bosque, con sí. la naturaleza. Es muy bonito, es muy fairy tale. Sí, pero con temas Sí, crudísimos. súper densos. Ay, Eh, otra, ¿qué y está pasando? entonces, Carla, eres increíble. Y ya, y bueno, para mí de esa peli, lo que más me gustó fue el final. O sea, para mí es como uno de los mejores finales que he visto en mi vida de Es todo muy el lindo. cine. Me hizo llorar, me hizo amar la película, me hizo sentir como a la Todo. niña, me hizo sentir lo que ella está sintiendo. Y creo que al final tú como que, como que queda con preguntas abiertas. O sea, yo siento que yo lo hablaba con unas amigas y todas entendimos cosas diferentes. O sea, para mí fue como un realizing, ¿sabes? Sí, De, total. de, de, de ya puedo ser feliz, o sea, como ya me siento cómoda, Sí, como un trato, como ya, como como por bien, aceptarlo. exacto. Sí. Pero para otras era como no, es un momento ya como de cambio, porque ya entonces está jugando y es como de aceptación ya con su familia, ¿sabes? Entonces creo que sí hay como Bueno, pero es interpretaciones. parecido, porque ella aceptó Claro, con su no, familia. pero entonces no, o sea, lo que yo digo es que ella está o sea, como llorando porque sí, pero no aceptó la familia, como aceptó lo que le pasó, ¿sabes? Por eso digo realizing, Ah, como que, vale. como que ya está aceptando que no va a estar con la mamá, que ya es un momento como Claro, de, y acepta a la familia como tal. claro, O también, o sea, sea, es me como parece que un es mix, conjunto. sí, pero nunca he escuchado como la interpretación de ese final, porque también puede ser como un clímax de ella también estar cargando muchas cosas y llorar y ya, o también puede ser de un momento muy feliz, cuando lloras de felicidad, O sea, yo creo que es puede ser todo. todo, O sea, sí, porque claro, yo creo que llora de felicidad, también llora porque entiende que es difícil sí. entender su situación y acepta Y además. acepta. O sea, como que Bueno, sí pueden ser sí, todo el ¿no? tiempo. O sea, sí. Sí. Bueno, Ah, ya bueno, sí, sí. nada. Y no, sí, o sea, me pareció increíble. Y luego ya como verla así de nuevo es como wow, estéticamente es muy linda. Toda la estética, además que Mm, siento que uno se conecta más porque ha sido, o sea, como, bueno, yo no he ido al lugar de, pero pues ha ujú. sido a Lleida o ha sido como te conoces Cataluña o, ¿sabes? Más o Bueno, menos. sí, sí, sí. Entonces, no, no sé, pensé que hablaba con nosotras. No sé, bueno, no, no. Y entonces, tú lo ves como romantizas mucho Sí, Cataluña. sí, 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 es así re, guau, parla catalán. Sí. Vale, Sí, el corto sigue. sí, Orden cronológico sería. Creo. No, 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 perdón. seguiría Ya te digo. Aljarras y luego el corto, ¿no? Sí, pero yo me vi un corto en la mitad entre este y Alcarraz. Ay, lo tenía todo listo, perdón. Se me cierran las cosas. Bueno, voy contando que estaba poniendo unas entrevistas de Carla. Correspondencia, ya. Vale, vale. No, Entonces no sí. digo no digo mi No, dato. no lo digas. Dale. Y mientras estábamos haciendo las entrevistas, hubo una que ella estaba hablando de las escenas de romería y la vieja decía todo el tiempo no. O sea, tenía como la muletilla de no, no. Y David ya como que había pasado como, no sé, 10 minutos del análisis. Y David fue pero ¿por qué dice no todo el tiempo? Está preguntando todo el tiempo. Y yo como, ay, no, no creo. Y ya luego pasaron los 30 minutos del análisis y literal tiene una muletilla que dice no todo el tiempo. Y eso como que medio fui toda marica. No sé si en cierto punto es como muletilla o en verdad de aprobación. Y ya, como que lo torné a algo muy Wow, no lo de... noté. O no sé si solo era esa, pero sí era muy Decía mucho repetitivo. no. Sí, sí, sí. Ah, Como qué bueno. terminaba una idea era re, ¿no?
Ayuda, ¿es de aprobación? Qué pereza. Y ya. No está dejando jugar a David, o sea. Literal. Literal, David está de- Perdón. Ya. Correspondencia. A ver, Ujú. está verano de 1993, después hace un corto que se llama Después también, que trata más el tema del VIH, del Ujú. SIDA. Ujú. Este no me lo alcancé a ver, pero dicen que es súper lindo porque trata, o sea, es con el mismo actor creo que es el mismo actor que hace Romería. Ujú. Después hay uno que es Correspondencia, que es súper conceptual, Ujú. y es la correspondencia entre Carla Simón y una directora chilena. Ujú. Entonces es súper cool, porque es típico proyecto, como yo siento que es de universidad muy pro, Sí. pero pues obviamente ellas lo hicieron ella siendo directora. Sí. Y empieza, o sea, o sea, se envían como cartas visuales. Ujú. Entonces Carla empieza a hablar como de la abuela y recordar de la abuela, y entonces hay como algo más conceptual, de donde se hacen preguntas y el funeral y todo esto. Después, ¿cómo se llama? Santo Domingo, la directora chilena, Dominga Ujú. Sotomayor, o sea, le responde también con el mismo tema. Y Ujú. entonces, entre respuesta dura muy poco, como 20 minutos, hablan como de la maternidad, de cómo se criaron. Pues cuando pasa esto entendí que estaba pasando todo lo del 2019 de Chile, lo de la Ujú. toma y esto, que Ujú. fue terrible. Entonces ella termina, la chilena termina, Dominga termina como haciendo el planteamiento de, Ujú. o sea, Carla le envía pensando en que ella no tiene hijos, que no sabe si va a querer, ¿no? Entonces se cuestiona esto, pero que ella sí quiere, pero es muy difícil para una cineasta mujer ser madre. Ujú. Entonces ella no se ve teniendo hijos por eso, pero sí quiere tener hijos. Ahora tiene, spoiler, tiene 2 hijas. Sí, sí, sí. Pero es súper lindo como estas cuestiones, como súper romántico me Ujú. pareció, ¿no? Entre Qué ellas cool. dos. Pues Ujú. Domingas también es una directora súper famosa chilena, yo no la Ujú. conocía. Y nada, y ella termina como en esta cuestión de no puedo pensar en todo esto, pues porque mi país está en Sí. llamas. Y ya. Qué Pero es súper cool. lindo como se Y lo... todos los viste en Filmin, ¿no? Este ¿Me está en dices? Filmin, sí. Mm. Y después sigue, y ella habla justamente, le envía un video y dice, mira, estamos en la melocotonera de mi abuela, porque acabo de filmar mi próxima película, que es Alcarrás. Carras. Y ahí ya, pues, lanza Alcarrás. Entonces, súper lindo, o sea, o sea, profundo en tema de una conversación entre 2 directoras. Sí. Qué Y llega cool. Alcarrás. Está súper cool. A mí me gustó mucho, A ver, sigue siendo un tono muy conceptual, muy cinearte, lento, pero me parece interesante como estas conversaciones que... Bueno, y creo que igual es algo como, no de estilo, pero sí es como una característica de ella. O sea, si bien hay momentos en que son muy naturales, igual sí que se siente como este tipo de, a veces de cambiar las cámaras, los filtros, bueno, eso se vio más que todo en Romería, mm, porque ella sí habla mucho de que coge muchas cámaras y le gusta intercambiar, le gusta variar de tipos de cámaras, como para que se vea también estos cambios también como en la calidad, en los filtros, y creo que eso le pasa mucho en verano, o sea, como que sí, a pesar de que es muy natural, sí puede jugar como con esto conceptual un poco más Claro, de por la eso no... carta, el cielo, el mar, Exacto. em, No, y con momentos ujú, surrealistas o realismo mágicos, ¿no? mágico, ujú, Exactamente. total. Y bueno, entonces Alcarrás, que Bueno, perdona, antes que esto quede pendiente porque es una serie, dirige un episodio de una serie que se llama Escenario Cero, Cero, ujú, suena cool, que son diferentes episodios donde traen teatro español a la televisión, pues como al televisión, sí. y uno de ellos lo dirige Carla Simón. Ay, qué Ajá, cool. pues no lo alcancé a ver, también está en film. Es que si ves, tiene Tiene 39 proyectos años chéveres. y yo ya Tiene cosas súper proyectos bien. chus. Bueno, y acá, o sea, ella terminó en la UAB, después se Mm. fue a Londres, a Ahí está, mi universidad. tu universidad, ¿en serio? Sí, Ay, qué sí, cool. sí, sí. Ahí está, aquí estuvo Carla. Qué Sí, sí, sí. cool. Y Em, después se fue a Londres a ujú. estudiar cine por una beca. No, es que la vieja es muy Es pro. muy pro, la verdad. Y que, bueno,
Ya lo contaremos en Alcarraz. romería. Alcarraz, entonces, claro, cuando tú estás viendo las pelis, como que uno no asocia de una que hace parte como de una misma línea, Sí. ¿sabes? O sea, parece que fueran como historias independientes. Entonces, esta historia de verano con la chica, la Sí, como en niña, la sus infancia. tíos, sí, y ya está. Y luego esta, literal, es como una ruralidad, pues también en Lleida, Bueno, en em, Alcarraz. de un campo de melocotones, literal. Pero entonces es literal de una familia campesina. Entonces Sí, creo que ahí cambia como también un poco. Sí, como que uno no puede decir no como, relaciona sí, no que es la relaciona. misma familia. Porque además que son personas, o sea, son nombres diferentes, no siempre Ujú. es el mismo, ¿no? Sí, no, todo es diferente. Ujú. Y hasta visualmente también me pareció diferente a Verano, por ejemplo. También, Fue por el filtro, no por la claro, sensación. sí, no, digo Ajá. como también porque el escenario sí se ve muy diferente, o sea, es más como ya esta parte campesina, Sí, de sembrar, no sé si melocotones. todo el mundo ha tenido la virtud de tener el privilegio de ir a ver un campo de melocotones, pero en verdad, bueno, como cualquier cultivo, o sea, conlleva de mucho tiempo, trabajo, de vivir ahí, entonces esa ruralidad se vuelve como protagonista también. Y la historia básicamente es como de cómo en esta ruralidad pues vienen las grandes industrias también a... Bueno, sí es un poco como típica historia de... Claro, porque es que estaba leyendo, no me acordaba cuál era el villano. Es que iban a Ah, poner paneles solares. sí, paneles Ya. solares, que es algo muy claro, que, o sea, es lo que ya he repetido como 1000 veces, es como que tú no lo entiendes. Cuando lo entiendes es cuando buscas sobre las películas y te das cuenta que es algo muy biográfico, pero también te das cuenta que hace parte de una realidad también ya del país como tal, porque por Sí, esa época hubo toda la revolución de buscar pasarse a energías energías más limpias, limpias, renovables. renovables, etcétera. Y habla de Todo esto de todo, los paneles claro, fue un boom terrible. y habla de toda la familia Solé, Ujú. Ah, que son los yo dueños. pensé que eran Soler, No, Solé, Solé, sí. Tilula Solé. Ujú, Que llevan como 80 años con sus ujú, melocotoneros, ujú, y llega la gran depresión que todos entiendan que va a ser su última recogida de melocotones. ujú, Y entonces está como las tres generaciones, el abuelo que no quiere dejar ir, el papá que intenta luchar, ujú. ¿no? Los jóvenes que ven la oportunidad de irse a otro lado. Y yo creo que ahí se romantiza mucho más Cataluña, me pareció divino. O sea, como que ya ni siquiera ponía atención a la historia, sino que estaba obsesionada con cada detalle de cómo lo cuenta ella. Y más que es una historia súper linda y es una historia que no importa si te pierdes, que es dinámica familiar, Sí, es la cena, es la discusión, es una fiesta, que me parece súper fuerte, la típica fiesta, o sea, fiesta de pueblo, aquí en Colombia es como vallenato y... y pistolas. No, no iba a decir eso, como vallenato, merengue y salsa, acá es como electrónica, tecno, super heavy. Sí, total. Y creo que también, yo, y muerte, y aguardiente. No sé a qué fiestas Eh, ibas tú de sí, pueblo, sí, ya las pero es de que... esas que yo fui. Sí, no. Y bueno, creo que también algo súper importante es también como toda la crítica ya como medioambiental que hace, así tipo Leonardo Oye, no lo DiCaprio. sentí como crítica, ¿no? No, pues o sea, está implícito, ¿sabes? Es Ah, como que vale, sí o sí está criticando la producción igual en masa, que igual como es que quito, como, es tonto tú igual querer volver todo energía renovable cuando igual también estás contaminando, cuando igual también estás lucrándote masivamente de toda esta energía de paneles solares, o sea, ¿sabes? Es como también es a costa de qué, ¿sabes? Es como, vale, o sea, vas a volver esta tierra también infértil por poner los paneles. Entonces, creo que juega muy, o sea, es un papel muy importante también es todo el tema del medio ambiente. no, y también que fue muy importante, Cataluña, estaba leyendo que fue una de las películas catalanas más taquilleras. Creo que llama mucho más la atención como este tema de Sí, la agricultura y de los... Porque sí. esto, ¿cuándo se filmó? O sea, se filmó, pero ¿en qué año pasa la historia?
o sea, se Sí. estrenó en el 2022, Pero 1993, o sea, también tuvo más que o ser menos. 2000 algo. Mm, 2000 Porque y Romería es pico. 2004. Sí, Entonces está entre 1993 y está como ahí entre los Entre por ahí. 2000, por ahí. entre los 2000. Y esta era la que habíamos dicho al inicio que efectivamente pues se ganó el Oso de Oro en la Berlinale, porque claro, marica, o sea, bueno, también hemos hablado de algo súper importante, como del idioma, o sea, que podría ser algo obvio, Pero es en catalán. sí, siempre como que es algo muy... Bueno, verano y hay un Alcarrás mix, es catalán. es La catalán, mayoría. como que integran partes ya también, que eso también es súper importante, como que hay momentos en los que simplemente se habla español porque hay gente Que no habla catalán. Que es una realidad. Ajá, es una realidad. Y en romería integran un poco más el español, precisamente porque están como más en estos Pues momentos están en de Vigo. viaje, sí, exacto. Bueno, ya no están en Cataluña. Ya no están en Cataluña, pero también porque sí siento que temporalmente sí se ve un cambio también en eso, Sí. que también ha sido una realidad. Ujú. Que ella también en un momento, que push attention, que ahorita lo diré, sí que lo dice como, son como, ay, hablas catalán, yo pensé que ya estaba, que ya casi nadie lo hablaba, le dice como cuando ya está como, Bueno, pero después bueno, hablamos sí, de perdón. Pero bueno, de Alcarrás, Alcarrás. sí. Y lo otro también es que lo mismo, son historias súper independientes, pero lo chévere es que cuando tú ya indagas sobre la película te das cuenta que ella hizo esta película basada en la historia De su de su tío. no, De su madre de su madre adoptiva. adoptiva. Sí. Sí, Que sería su exacto. tía. Ah, Sí, Bueno, perdón. Madre pues adoptiva. sí. Al inicio tía, en verano era Es la tía. Ahora ya es madre. Sí. Exacto. Entonces, esta es la historia también autobiográfica de literal todo lo que vivió la familia de la madre adoptiva de Carla. Sí, ya. Sí, A ver, es súper. es cool. Sí, además que siempre siento que tiene personajes femeninos Sí, chéveres, como la tía, sí, es ¿no? cierto. Que siempre también hay una tía parecida en que siempre intenta ir contra la, Ujú. ¿no? Sí, Contra como en contra de patrones, las dinámicas y dependiendo de dónde de la es. misma casa. Ajá. Sí. Yo creo que esta peli sí es full em, dinámicas familiares. O sea, al Sí. final como que la problemática sí que es, eh, no sé, tipo de Sopranos, como que habla de en medio ambiente, mafiosos, pero en realidad lo que está hablando son de las dinámicas Dinámicas familiares, tal cual. Y de cada uno de Ujú. los personajes que lo Sí, dirijan. sí. Y de esta lo que habíamos dicho, esta yo sí sentí precisamente por eso que hay más ruido. Ah, vale. O sea, hay más ruido, hay más movimiento, sí que siento que hay más drama y puede ser un poco más, no solo drama, sino como más, em, no, o sea, no más tristeza, sino como más momentos de impacto, porque claro, cuando tú ya mezclas como todo ese tema de naturaleza, todo el cambio que va a tener, cuando ves también como los paralelismos o sea, ya como tal, de la tierra, de cómo se ve todo, creo que es una película muy dinámica, a pesar que igual sigue teniendo lo mismo, que es Es muy lenta, no tiene música, no tiene nada de esto, los diálogos son súper Y como acá hablar. creo que la mayoría de actores eran naturales. Ujú. Creo que De hecho, habían muy aquí pocos, creo que hay la un mayoría. tío de ella. Es ¿Sí? que bueno, fue algo que escuché en una entrevista, pero no la noté bien. Estoy Vale, dando un ajá. dato raro. Pero hay un tío de verdad de ella que ya lo usó para hacer como de un cartero en una peli. Ah, bueno. Creo que fue en Alcarrás. Pero sí, porque son personas de la Ujú. zona. Sí. Eh, y ya, entonces, eso era lo que, por eso te decía eso, como que a mí sí que me pareció Alcarrás un poco más movida. Es que tiene un Ya. poco más de historia y más movimiento en cuanto a eso. Igual también por el número de integrantes, por todo lo que estaba No, y que pasando. era Es así una mucho más dinámica. difícil hacer una película con 4 personas y 2 recurrentes y un bebé prácticamente. En verano, que la niña Ah, la tenía como niña, 3 sí. años, o sea, Bebé. pues es Digo, un una bebé. niña. Sí, exacto. No hay que decir que justamente hoy estaba escuchando como una crítica a Carla, que era esto, Ujú, ¿no? Que la persona decía, es que no me acuerdo dónde escuché, que la persona decía que él no lograba conectar con Carla ujú, porque pareciera como si dejara su cámara como observadora. mm, Y a mí eso es lo que más me conecta, mm, ¿sabes? Porque es muy difícil empatizar con un tema en el que, pues primero, pues mi madre no ha muerto.
no tengo cercanos, o sea, tanto hablo de todo, Ujú. ¿sí? O pues la parte rural de pronto No un tengo poco más. una finca No tengo melocotonera. como que es muy difícil, pero al observar y ser observador, Ujú. que tiene todo el sentido de cómo ella observa, de Mm. los detalles, de las manos, de las risas, de las caras, como que te das cuenta que como observador empieza la empatía y empiezas a conectar con temas de, no sé si es porque es en Cataluña y ya tienes como una conexión, pero eso es lo que a personas los desconecta, Ujú. o pues según él lo Y yo desconecta. creo que ahí le estás respondiendo también al man, al hater que dijo eso. Porque creo que es mucho más de apreciar por la dificultad que conlleva tú saber cuándo grabar eso, ¿sabes? Exacto. Porque si tú eres tipo, bueno, Dogma o decir muy natural de poner una cámara y ya está, pues es que tú la puedes dejar grabando todo el día. Pero luego para grabar el momento que es, para elegir los cortes, para ya en la edición o postproducción montar una buena historia, yo creo que te haces un 8 la vida. O sea, no creo que sea tan fácil y tan, ya está, grave y todo, conecto y ya está. O sea, en verdad, elegir estos momentos específicos previamente a través de la escritura, pero también en el momento en que ella decide grabar todo sin estos recursos a los que estamos acostumbrados, como la música o plot twist o cosas así, creo que ya llevarlo a cámara, porque está escrito, pues es muy literal, puede también ser un libro y Sí, hasta eso más fácil, pero el ejercicio en verdad de tú, captar ese momento. claro, o sea, grabar lo que realmente va a comunicar, yo creo que ahí te dice, Marica, la vieja es una muy buena directora. O sea, No, si muy no todo el mundo profunda. sería como, pues sí, está dejando la cámara y ya está. Entonces, o sea, No, sí, me no. parece muy. No, por eso digo Estás que equivocado, no sé si. No usuario puede ser. 1300. No, no, era como en una de estas Mm. cosas de YouTube, pero hice esa reflexión que fue justo lo que a él lo desconecta o no logra conectar con las historias, es lo que a mí me parece que a mí me conecta. Mm. O sea, él decía que como él vivió una realidad, pero yo no viví nada de eso, Mm. pues yo siento que así es como que tomo el papel de observadora. No, y también porque estamos muy acostumbrados a este cine lleno de estímulos, de que tienen que pasar un montón de cosas para que tú llores o... Claro, acá no, acá es lo Mm. lindo, ¿no? Como Ujú. Sí, como muy es- chill, en verdad, muy y tranquilo. sientes muchas cosas. Mm. Voy a llorar. Y, bueno, nada. Iba a decir que también fue película seleccionada en el 2023 a los Oscar. A los Oscar. Verano también estuvo representándonos, Representando. representándome en los Oscar y está igual. Ujú. Y bueno, este es Alcarrás. Y después sigue en nuestra lista, sigue Alcarrás y después otro corto que me pareció divino, que es Carta a mi madre para mi hijo. Y es súper lindo y que creo que esta es la que tú decías que es el corto con el que se inspiró para hacer, o bueno, es el corto que Ujú. da inicio a Romería. Sí, porque tiene muchas cosas que lleva a Romería. Y es súper lindo porque Carla ya estaba a tener el segundo hijo, si no estoy mal. No sé si es hijo o hija, pero, pero le quiere dar a su hijo como, o sea, lo que entendí es que no tiene material, o sea, claro, ella no tiene, o sea, sus papás murieron cuando ella tenía 6 años, ella no Ujú. tenía material gráfico para recordarlos, Ujú. y lo que él ya quiere es dejarle como una memoria a sus hijos de todo eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que te conozca si yo casi no te conocí, que es súper fuerte? Sí. Entonces hace este corto mostrando partes como de la maternidad y de su mamá y hay momentos que son surreales otra vez, ¿no? Que verá pasar, o sea, muestra, lo que entendí es que muestra a su mamá en diferentes etapas de lo que construyó de Ujú. mensajes, no sé qué, y llega un punto en que se sienta ya la mamá vieja, como si hubiera sobrevivido, se Ujú. sienta con Carla a hablar, entonces como te da, ¿cómo se llama? Claro, pelos de gallina. Pelos de gallina, porque es muy lindo, Mm. como pensar en que le está haciendo una carta a su hijo para que conozca a una abuela que murió Mm. antes de Hace saber, mucho. ajá, Ujú. Qué y ya es cruel. eso. Y le da inicio A a Romelía. romería. Bueno, de eso habla tú. Yo ya contaré qué me pasó.
Quiero que sepa que Juli nos está tomando eso. Aunque la ven acá muy habladora. Claro, Le pues habla es más que, que todos. porque claro, es que en verdad no me capto. O sea, es que eso resume Ya. todo. A ver, es verdad que cuando empecé a retomar con lo que estábamos hablando, em, es verdad que es mucho más plana. Pero aún De las así, dos. Es que solo tiene tres, tampoco era que hubiese mucho, sí, pero de pero las de dos, su trilogía, sí. porque su trilogía, ella dice que ya cerró, se acabó con Ujú, Romería porque va a empezar otro proyecto, ujú. como ya Independiente, diferente sí. de sus recuerdos o de De esta su memoria que serie. quiere que crear. Em, a mí lo que me parece súper interesante es la perspectiva que tienen más sobre el SIDA, o bueno, VIH, todavía no sé. Es que claro, ese es el tema, porque el Romería trata ahora, ya hablamos como un poco de la familia de la mamá, o sea, de por materna, Sí. ¿no? Entonces nos podemos construir un poco la historia a través Sí. de Alcarrás o podemos ver la historia de Carla a través de la familia materna, porque es quien la adopta. Ujú, Pero entonces ahora conocemos a la familia paterna ujú. y conocemos la historia De sus de papás sus papás biológicos. y por qué murieron y empezamos a... Entonces eso a mí me interesaba mucho porque cuando tú empiezas a conectar, entonces por eso digo, sí, de pronto si la ves sola, muy probablemente no es tan dinámica como eso, pero sí que te va contando y te va quitando, Sí, te va te va uniendo uniendo cabos. caos, sí, 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 Y atando caos. eso, atando caos. Entonces, Romería trata de eso, de una Carla, bueno, es otra actriz, Es es otro otro nombre, universo, pero es la misma serie. Ujú. ya grande que necesita pedir una beca para irse a Adolescente. estudiar Ujú, y se da cuenta que en el certificado de nacimiento del papá, pues no aparece como su hija. ujú, Entonces se tiene que ir hasta Vigo, que es donde vive la familia paterna, ujú, a pedirle el favor a su abuelo que, que le haga el favor de cambiar eso, porque solo lo puede hacer el ujú. abuelo porque es el que firmó. Entonces, Cuando ella está averiguando esto, ahí es que te digo la escena, porque ahí no hablan en catalán. La que está la que está o sea, al recibiendo comienzo. el no. Ah, no, entonces es otra. Que ella le está preguntando que por qué no sale. Ah, no, mentira, sí es el comienzo. Bueno, continúa y ya expongo mi punto. Sí, es el No, comienzo. entonces es súper interesante cómo un adolescente, porque ya creo que ella tiene 18 años, Sí, es joven adolescente. Ujú. se une a... es adolescente porque nosotros somos jóvenes. Sí, de hecho somos adolescentes. Somos- Nos Entonces, enteramos. preadolescente se encuentra con una familia paterna que en su Ujú, principio nunca tuvo contacto y ujú, se empieza a armar la historia de sus papás de jóvenes a través de sus tíos y otra vez otra dinámica completamente diferente familiar a la dinámica que vimos en Alcarrás. Sí, Porque en Alcarrás es como más rural, pero ellos son más marineros, sí. ¿no? Porque creo que tienen, o sea, se entiende que es una empresa familiar como de buques o algo Ujú. así. Y el papá de ella le encantaba el mar y habían Y ahí viajado. sí que se nota mucho estas perspectivas de verano y de Alcarrás, que es súper tierra, 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 tierra. Y esta sí es mar Mar. todo el tiempo. O sea, mar, pero que literal todo concurre ahí. O Ujú. sea, porque eso sí que, viendo las entrevistas que te había contado de ella, eso era con lo que ella jugaba, como que hay escenas en las que ella coge cámara en mano como antigua y empieza a hacer como Sí. planos del mar y estas cosas que te da una vibe completamente No, diferente. y se entiende, porque cuando coge Mm, cámara en mano y es más antigua, está reconstruyendo la historia de la ujú, mamá, porque ujú. ella además habla de los cuadernos, un diario que dejó la mamá, y Sí, empieza a reconstruir toda esta historia a través de esos cuadernos y de lo que le cuentan la familia, que sí. también es como... Entonces también es súper interesante cómo como la familia toma el hecho de que pues los papás eran no sabíamos que eran Adictos a la heroína. adictos a la heroína y que por Eran eso héroes. y que por eso murieron cogieron Sí. el VIH y murieron de SIDA. Ujú, Entonces como que es súper fuerte cuando empiezas a dar cabos, como te empiezas a imaginar qué difícil es vivir en los 80 y algo. Empiezas a estudiar que claro, eso fue después de una dictadura, o sea que ujú. la heroína, no, o sea, como que
qué duro para una familia entender que sus hijos mueren de esto, pero también qué duro ser esa persona. Claro, y que igual tenía aún más estigma porque no se sabía No se sabía que nada. el VIH se podía contagiar también por otro tipo de métodos como una aguja Una infectada, aguja por infectada. ejemplo. Se creía que solo era algo sexual y luego se terminaron enterando que no. Entonces también había mucho estigma por eso. Y creo que eso sí que lo tengo, em, que sí, como que no hay una parte educativa de la película, como esto es VIH, esto es SIDA, No, cero. Eh, pero sí que trata el tema como con, sí, o sea, como con mucha información, porque hoy en día yo sí creo que hay gente que no entiende la diferencia de VIH, de SIDA, o no o piensa, o se piensa, como pasó en verano, que te vas a contagiar claro, por cualquier cosa. que seguía Entonces ella lo hace pasando. con detalles como muy, Que no tiene, que es como un cuento, no tiene sí, que ser explícito ni nada ujú, de eso. Entonces, para mí eso siempre, de pronto es porque ya tenía la perspectiva sí, 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 total. y sí me parecía que iban a contar más. Entonces, me parecía muy interesante. Además, la dinámica familiar con la familia del papá, pues se veía que era una familia de bien, de Vigo, que era mucho más pesado, como Sí, recuerdo que hay una escena como de todos en la en la mesa. cena. Y no, y Sí, eso es súper fuerte porque el abuelo es no súper fuerte. quiere. O sea, Cristian me decía, pero, o sea, era una cena familiar, un almuerzo familiar, em, y se ve todo raro, o sea, como que yo siento que sí, si estuve pasada, no sé si es porque es Colombia, no sé cómo no, si me pasara a mí, no sé si la familia de mi padre me recibía como con más Ujú, cariño, acá todo era muy frío. mm, em, y después, como que era muy difícil que el abuelo firmara. Y yo, claro, no entiendes que él no quiere aceptar que su hijo, ¿sabes? Su hijo Era, adicto ujú, dejó una hija y ella sería su, ¿cómo se llama? heredera. Su heredera. Ujú, Entonces, si eso lo dejaba firmado, pues ella se convertía en su heredera. Entonces, lo que pasó es que él prefirió darle dinero, ujú. ¿no? Entonces, como que todas estas dinámicas es muy fuerte. Sí, fue un poco más drama. Ajá. Pero obviamente con el tema de que es mucho más plano, no pasan estas escenas Sí, no, cero. de, Yo de creo que, Alcarrazo, de. claro, o sea, lo tensionante de pronto fue esa escena Es de que la tampoco es mesa. tensionante. O Es sea, tampoco como, te da es tensión. incómoda. Sí, pero porque todo me parece incómodo. Mm, Pero porque pienso que es una persona de 18 años conociendo a una familia que mm, nunca ha hablado con ella y enterándose, ujú, reconstruyendo como un pasado. mm. Pero sí, escena súper cool. Hasta ahí es la primera película que hay banda sonora. Bueno, es que ahora voy a contar mi parte. Ah, dale. Y mi parte es que, a ver, yo vi como los 10 minutos de la peli con mucha atención y luego perdida completamente. O sea, pero perdida, Ya. perdida, perdida. Como que, a ver, es cierto que, como que dije, voy a coger el móvil para una cosa. Y luego, como que lo dejaba, lo volví a coger, lo dejaba, lo volví a coger. Y ya terminé, pues teniéndolo todo el tiempo en la mano. O sea, ¿sabes? Entonces, claro, lo que me pasó, no sé si fue es que ni siquiera creo que haya sido el momento. O sea, como que no me capturó la atención, que obviamente yo estoy en contra de que ahora todo tiene que tener un cliffhanger de un segundo para que llame tu atención. No, son 5 segundos. Esos 5 segundos. Estoy en contra de eso, pero sí es cierto que ya habían pasado 10 minutos y me pareció muy lenta, pero que Muy tiene todo fuerte. el sentido porque ahí es cuando empieza ya a hablar un poco sobre estos planos del mar y es ella hablando, teniendo una llamada que no tiene nada que ver con nada, luego planeando ir allá para cuando se da cuenta que no sale en el certificado, como averiguando, luego viajando. Me pareció demasiado lento. O sea, Ah, sí. a comparación de Verano y Alcarrás, sí. Ah, qué raro. Y no son momentos, a ver, Verano la vi en cine, Alcarrás no. No, yo todas me las he visto. Entonces, claro, no, yo decía como, ¿serás porque estoy en casa? Pero dije, no, Alcarrás me la vi en casa, ¿sabes? No, como que no, No es verdad, ya que lo dices, los primeros 10 minutos no entiendes, tampoco se entiende. tampoco O entiendo, sea, yo sí, logro entender que cuando cambia de cámara está creando como la perspectiva de la mamá. sí, eso lo vas a entender igual, sí o sí, más Sí, adelante. pero es verdad que al principio era, vale, no entiendo. Pero bueno,
Entonces lo Pero que después de los pasó 10 fue que minutos, sí. está ahí una coreografía, o sea, Sí, retriller, sí, 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 porque están como en unas fiestas del pueblo. que es cuando Sí, tiene este sueño sí. realismo puro mágico, que es Esa, la mamá, eso sí lo vi, que ella se ve a ella como misma su mamá, como su y mamá. ve a su primo como su papá. Mm. Entonces, eso fue lo que me pasó, que vi una película A mm, través del móvil. a través del móvil, sí, escuchándola, viéndola, pero no me captó nada la No, atención. pero además que es muy difícil. Yo siento que cuando yo veo películas en un idioma que no controlo, Mm. no me puedo distraer. Bueno, además que acá hay cuatro, francés, catalán, Francés, español, cuando hablo francés, en una parte, ¿o será que no, era catalán? gallego, Ah, era gallego, sí, es claro, cierto, es cierto, es gallego, cierto, es catalán, cierto. pero hablan muy poco gallego. Sí, 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 no, pero digamos que sí hay partecitas como que sí, sí, lo que tú dices, si tú no estás ahí pendiente, No, pero digo, o sea, que para mí, me pasa, pues con las coreanas, cuando toco coreano, me toca quedarme pendiente, porque me pierdo. Claro, cuando son películas en inglés, en español, escucho y me oigo. mm, Entonces, si ya me pierdo, pues te pierdes de todo el claro. contexto. Sí, 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 total. Entonces, bueno, pues la terminé, pero sí, fue cero. Claro que yo no estoy diciendo que porque yo me aburrí es mala, no, cero. O sea, de hecho, creo que sí que tengo que volver a verla porque te escucho y digo, no, marica, además que sí es una conclusión Es una a la final trilogía, de la literal. trilogía. Pero es que sinceramente eso fue lo que me pasó. O sea, yo era como... Y luego volví a estar, no sé, 5 minutos ahí y otra vez era como, marica, está muy lenta, no, no sé qué pasó, como que no conecté. De pronto también quizás es porque ya ella está más grande. Bueno, creo que esas cosas como que también tú, obviamente yo ya que sabía, obviamente, de qué trataba la historia, de qué era la trilogía, o sea, porque esta peli la vimos, era la única que nos faltaba y la vimos especialmente para este episodio, Ujú. pues. Entonces, como que ya había el contexto, ya tenía el cliffhanger ahí, Sí, bueno, a mí sí, pero me aburrí un que hablamos montón. con Cristian, que Cristian estaba trabajando y se volteaba a mirar. Pues De lo porque buena que estaba, sí, es que el es... tema es interesantísimo. Y la perspectiva de ella, creo que es, ya para cerrar, escuchaba una ¿Un entrevista, podcast? no, una Ah, entrevista. Claro, donde ella decía como su perspectiva es súper chévere porque nunca es de juicio a sus padres, nunca es de juicio a su familia un poco, pero como que a entender, o sea, cómo es la realidad, eso es lo que ella vivió, aunque no lo cojan como un documental porque hay cosas ficticias, obviamente, sí, 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 es pero, inspirado. Ujú. ajá, pero eso es lo que ella sintió y son los recuerdos que ella decidió mostrar Mostrar. y nunca es de juicio porque ella decía, a ver, obviamente, ¿cómo voy a culpar a mis padres de haber nacido en una Claro, época de donde haber no tenido tenías también nada? O sea, no, llegas a una dictadura, después te dan libertad absoluta y esa libertad absoluta pues la disfrutas. descontrol total. Ujú. Ay, bueno, Eso sí, también otra cosa que sí que noté es que lo que tú decías de los hijos, como que hay una escena mm, en Alcarrás también, es como re, no, nunca voy a tener hijos, nunca, o sea, hay varios personajes así. Y en Romería también, como que cuando le están tomando las medidas, así que no sé qué como yo había casar. visto la entrevista, así es como, no, yo creo que nunca me voy a casar y hijos, no, la verdad no creo que tenga. Y luego vi la entrevista con sus hijos y es como, no sé si esto es algo basado en hechos reales o no, pero sí que la veo como siendo un poco disruptiva, lo que decía también de verano, como que igual siempre ha sido como por decirlo así, como una niña diferente. Y creo que también en esa época también tenerlo claro, pues también sí, que es un poco hasta disruptivo, ¿sabes? Es como, no, no lo voy a hacer. Sí, obvio. Y estas decisiones como tontas, pero que igual tenga pelos en la axila, que em, Bueno, sería el 2004. sí, Ella, claro. O sea, yo digo como igual sí que era alguien que tenía como igual ya convicciones a pesar de ser una joven adolescente ya. o whatever. Creo que sí son cosas transgresoras y más para la época en la que estaba. O sea, yo veía eso y yo era como, o sea, sí, como que hay un perfil, hay una personalidad. No, ella es súper, ¿sabes La Ruina? No. Este podcast de dos comediantes Mm, mm, que es súper famoso, que ahora los patrocina, creo que el Lego. O sea, ujú. ella fue. ¿No te sabes la dinámica de La Ruina? No. Son dos comediantes, ahora no sé cómo se llaman. Tomás y quién.
La Kinky, la pija. Ah, No, Tomás Ignasi. Y ellos cogen en público y lo que hacen es que pues traen a la gente a que cuenten sus ruinas. Entonces son Ujú. momentos como súper chistosos y vergonzosos. ujú, Y al final de cada show pues hay una mejor ruina. Pero siempre en cada episodio hay alguien famoso, comediantes, bueno, influencers, o sea, ujú, ha pasado hasta Rigoberta Bandini, ujú, ¿sabes? ujú. Y pues invitaron a Carla Simón, que tú dices es directora, así súper ¿Qué hacías ya, vieja? contemporánea. Y, y cuando habla me parece como, por favor, sé mi amiga. Ah. O sea, como que te quita el peso de... ¿Sabes? Como que yo siento que los directores son como un ente. Sí, así como, Los actores son como farándula, sí, ¿sí? Pero los directores son como... sí, son ya las son los personas más intelectuales, intelectuales que literal. no les Ujú, pasa, ¿no? mm. Y entonces cuando los ves en estos programas, o dices, ah, Sí, como que son son un poco más chéveres, son cercanos. humanos. Mm. Ujú. Entonces me pareció cool que también fuera a aceptar a ir a la ruina. Voy a dejar ese clip en nuestros links entonces. ¿El de la ruina? Sí, Ah, sí. para escucharla. Y su ruina es muy chistosa, la verdad. No la voy a contar. Yo, spoiler. O sea, spoiler es, ¿alguna vez pensado que se te puede atragantar un jamón entre la nariz y el paladar? O Uf, sea, por no, dentro, no, jamás. pues imagínate. Fue su ruina. Fue su ruina. No, marica, qué miedo. Le tocó sacarle un pedazo de jamón. Ay, no me hagas un nuevo trauma de comida. Yo también, qué fuerte. Re fuerte. Y nada, pues eso es Carla Simón. Estaremos esperando su próxima película o Que es cortometraje. acerca de flamenco, algo así. Sí, Escuché. sí lo vi de flamenco, es cierto. Y ya, corte. Corte.